Muy, pero muy buenas tardes a todos y todas. Reciban un cordial saludo en nombre de la Fundación Colombiana para la Distrofia Muscular. Un saludo muy especial para los pacientes, sus familias y todos los cuidadores que en este momento nos acompañan. Así como también sabemos que nos acompañan profesionales de la salud, que nos ven en este momento vía Facebook Live y Zoom. Estamos llegando a todos los rincones de Colombia y también una cordial bienvenida a todos los participantes de Latinoamérica con asociaciones y fundaciones que trabajan la distrofia muscular. Para nosotros, la Fundación y su junta directiva, nos complace dar inicio a las conferencias, charlas y talleres en este año 2021. Son muchas las temáticas que vamos a tratar en este año y en las cuales la participación de toda la comunidad de distrofia muscular es muy importante. Por ello, en el transcurso del año vamos a desarrollar temas muy buenos, propuestos y sugeridos aún por todos ustedes, las familias que son las más importantes. Para dar comienzo el día de hoy con una importante conferencia que considero es fundamental para nosotros los pacientes que se debe tener en cuenta en el manejo integral de la distrofia muscular. Si nosotros aplicamos debidamente los consejos del médico que hoy tenemos, podremos mejorar nuestra calidad de vida. Creo y considero desde la Fundación que la nutrición es un factor clave a tener en cuenta. Entonces, sin más preámbulos, quiero invitarlos a que hagan sus preguntas al final en el chat de Facebook y vía Zoom. Le damos la más cordial de las bienvenidas al doctor Roberto Jaraba Brun, quien es nutricionista clínico, educador en diabetes, con soporte nutricional especializado en la Universidad de Antioquia. Es un profesional altamente calificado y con gran experiencia. Y los dejo directamente con el tema cuidados nutricionales de los pacientes con distrofia muscular. Doctor Jaraba, muy buenas tardes y el auditorio y Latinoamérica todos son suyos. Muy amable. Doctor, perdón, desactive el micrófono que lo tiene apagado, por favor. Muy buenas tardes a todos, por favor. Muchísimas gracias por asistir, por la invitación a esta conferencia, a esta charla, a este webinar, en esta linda tarde de jueves. Espero que hayan pasado una muy buena semana y que estén preparados para un delicioso fin de semana. Hoy vamos a hablar sobre un tema muy importante en nutrición, que son acerca de las enfermedades huérfanas, hoy en día conocidas como enfermedades raras. Ese es un tema que pues para muchos es muy desconocido, por eso el nombre de enfermedades huérfanas. Pues la verdad es que tenemos un renacer en la investigación, en el tipo de curas o de tratamientos para este tipo de enfermedades, pero hay algunas alternativas de tratamiento como son todo lo que es el profesional de la salud que no es médico o que no es investigador, que no es farmacológico, en el manejo de esta enfermedad. Por ejemplo, la nutrición, parte importante de cada día de nosotros. Pero antes de hablar de la enfermedad de Duchenne, quiero comentarles que pues esta enfermedad, como les había comentado, pues, lo que se consideran las enfermedades huérfanas, están dejando de serlas, porque pues hoy en día hay organizaciones, hay laboratorios que están investigando nuevas medicaciones, nuevos tratamientos, nuevas terapias para poder controlar la progresión de esas enfermedades. Por ejemplo, sabemos hoy en día que hay un día pues, dedicado a las enfermedades huérfanas, como es el 28 de febrero, que está próximo en venir, y pues tenemos organizaciones como la Fundación Colombiana de Distrofia Muscular, que es quien nos patrocina hoy en esta conferencia. También pues podemos hablar que la enfermedad de Duchenne tiene un día en el cual se conmemora y se hace pública la lucha contra esa enfermedad y la progresión de ellas en la sociedad, que es el 7 de septiembre. Bueno, para conocer un poquito sobre la Fundación Colombiana de Distrofia Muscular, pues podemos hablar sobre lo que es la misión. Y la misión de esta organización es mejorar la calidad y esperanza de vida de los pacientes con distrofia muscular de manera especializada e integral. Y parte integral de ese tratamiento es la nutrición adecuada en todos los ciclos de vida, desde que se es bebé hasta que se es un adulto joven con esta enfermedad. Y la visión es que pretende la permanencia de la rehabilitación integral, dándole acceso a cada niño que nace con distrofia muscular a un diagnóstico oportuno, el cual, debido a las diferencias que hay en la prestación de los servicios y la captación de sus pacientes en zonas donde no hay una buena presencia del sistema de salud, este tipo de fundaciones ayudan muchísimo a que estos pacientes puedan tener
un lugar donde acudir y donde recibir información oportuna sobre el manejo. Aparte de eso, un tratamiento eficaz, porque se va haciendo una red de profesionales en Colombia y en Latinoamérica donde puedan ser atendidos y no se sientan huérfanos con una enfermedad de la cual muy poquitas personas conocen. Igual, agrupar a las organizaciones, a las instituciones públicas y privadas en el conocimiento, la divulgación y la promulgación de las guías para el manejo de estas enfermedades. Adicionalmente, pues vamos a hablar sobre este grupo de enfermedades, las distrofias musculares, en la cual no solamente hay una sola, no es Duchenne, hay varios tipos de enfermedades consideradas las distrofias musculares. ¿Pero qué son? Son un grupo de enfermedades genéticas que generan una progresiva debilidad y pérdida de la masa muscular y de la fuerza, que culmina afectando todos los tipos de fibras. No solamente el estriado, que es el músculo que tenemos, por ejemplo, en la parrilla costal, en las piernas, en los brazos, en la espalda, en las manos, sino que también afecta al músculo liso, que son el músculo que está en los intestinos o en las arterias y venas, y el músculo cardíaco, pues que es, como su nombre lo dice, es el órgano más importante en el proceso circulatorio. Pero, ¿cuáles hay? ¿Cuáles distrofias musculares nos referimos? Podemos hablar de la distrofia muscular de Duchenne, que es la que hoy nos convoca aquí, pero hay una muy parecida que es la distrofia muscular de Becker, en la cual se diferencia es que, aunque se puede presentar al mismo tiempo, tiene una progresión un poco más lenta, así que la expectativa de vida de esos pacientes es mucho más larga. Incluso se habla que pueden llegar hasta los 50, 60 o 70 años. Existen otro tipo de distrofias como la Emery-Deyfus, la fasioescapular humoral y otros tipos de distrofias musculares, las cuales en este momento también son consideradas enfermedades raras. Pero, ¿quién fue la primera persona que describió esta afección? Bueno, el nombre se le da de Duchenne por un médico francés, Guillaume Duchenne de Boulogne, y otro médico británico que fueron los primeros que hicieron una descripción científica con casos y una explicación sobre el posible fenómeno fisiopatológico que causa la enfermedad. Y un poco más adelante, en 1930 a 1960, otro médico, el doctor Peter Emil Becker, fue quien describió la distrofia muscular de Becker. Por eso llevan su nombre. Pero, ¿cómo podemos conocer esa afección, la cual, pues, muy poquito hemos oído hablar? Pero cuando empezamos a meternos a internet para conocer un poco sobre esta enfermedad, empezamos a darnos cuenta que, pues, la casuística es bastante alta si empezamos a notar como que ciertas organizaciones o ciertos familiares o ciertas instituciones publican videos de estas personas tratando de levantarse del suelo o de una silla, o los están mostrando, por ejemplo, en su condición en una silla de ruedas. Incluso en estos días hemos visto cómo los noticieros en Colombia han promovido campañas para ayudar a esos pacientes. Así que en este momento podemos pues, ver un listado en esta presentación que nos dice más o menos los signos, que es lo que nosotros podemos ver como profesionales de la salud de nuestros pacientes, y los síntomas, que es lo que los pacientes nos relatan. Cuando nosotros hablamos de signos y síntomas, estamos hablando de un síndrome, o sea, de una enfermedad, una condición o un trastorno que está caracterizado y no se parecen a otros. Los signos y síntomas clásicos es lo que es la falta de energía. La persona tiene tendencia desde muy pequeñito a sentirse cansado y a estar, usualmente gasta mucho tiempo de su día sentado o acostado o recostado en una silla. Tienen una caminata tórpida e incluso hay personas que la denotan o la describen como un caminar de pato, porque pues obviamente falta fuerza en los músculos de los miembros inferiores, por ende el hecho de deambular es un proceso muy complejo, pero para ellos ya por el peso y por el desarrollo muscular, pues se les hace un poco más difícil. Por eso las fibras musculares que todavía están vivas tratan de mantener el equilibrio, pero también la motricidad hacia adelante, lo que llamamos caminar. También tenemos una notoria dificultad para caminar deprisa. Incluso esos niños presentan un retraso cuando van caminando con sus amiguitos, se van quedando siempre y pues las personas tratan como de apurarlos para que caminen, pero ellos realmente no logran llegar a esa velocidad que los otros niños de su misma edad logran fácilmente hacer. También se presentan caídas frecuentes. Incluso caminando a paso lento o a paso normal pueden presentar caídas,
lo cual es un poco peligroso cuando hay demasiados obstáculos en el suelo. También hay una dificultad para levantarse del piso, como lo vemos en esta foto. Aquí vemos a un niño tratando de levantarse y es lo que se llama el signo de Bowers. El signo de Bowers es, un proceso que hacen los niños para levantarse poco a poco, en la cual utilizan manos y pies y tratan de erguirse, pero lo que hacen es sacar la cola, levantar un poco la cabeza, pero aún así abren las piernas, se balancean en un riesgo de caerse, hasta que al fin pueden lograr equilibrar el peso del tronco sobre las piernas, poner las manos sobre las rodillas y se pueden erguir, con una tendencia a echar los brazos hacia atrás y el abdomen hacia adelante. A este tipo de, de estrategia para poderse levantar se le llama como el signo de Bowers. También hay una dificultad para levantarse de una silla. Es muy notorio para los adultos mayores, es un poco difícil, pero es muy poco común verlo en los niños. Así que esta también puede ser una de los signos típicos o clásicos de esta manifestación. También hay una que es muy frecuente, que es la dificultad para subir escaleras o incluso pequeños escalones al pie de la casa o en la escuela. Ellos no alcanzan a subir el pie y por ende tienden a caerse. Es obviamente entendible el hecho de que hay una dificultad para correr y mantener el ritmo corriendo. Casi que ellos no pueden desarrollar la velocidad que pueden llevar otros niños de su misma edad. También hay una dificultad para levantar objetos, incluso los pesados son mucho más difíciles todavía porque muchos de los objetos pesados requieren un equilibrio de fuerza en miembros inferiores y llevar el objeto hacia el tronco, especialmente hacia el abdomen o el pecho. Pero ellos incluso no pueden levantar su propio peso, así que va a ser muy difícil que ellos puedan lograr levantar un peso, un objeto pesado. Por ejemplo, una silla, una caja de cartón, un juguete pesado, les va a costar mucho más. Y otra característica clásica de la manifestación de la distrofia muscular es tener pantorrillas más grandes de lo normal. A pesar de esto, son más débiles. Y quise ponerlo muy claro porque de pronto uno pensaría, bueno, si tienen unas pantorrillas más grandes, pues tienen más fuerza, tienen más potencia, así que pueden desempeñar fácilmente el trabajo. Pero realmente no, las pantorrillas lo que hacen es un mecanismo compensatorio donde están las fibras musculares, queda ese espacio vacío, se empieza a llenar con grasa. Por eso es un mecanismo compensatorio en el cual las pantorrillas empiezan a aumentar el tamaño. Aquí podemos ver cómo estas fotos, cómo se puede comparar un bíceps, que es el músculo que tenemos en nuestro brazo, en una persona con una condición normal, lo que llamamos normal, y aquí una persona con una distrofia muscular. Se nota como los vientres, o sea, la parte más ancha del músculo está completamente plana. Así que ese músculo va a perder proteínas, va a perder fibras musculares, por eso se va a ver mucho más delgado. Incluso esto puede ser en cierta forma oculto, porque la ganancia de peso de los niños compensa un poco la fisonomía. Así que ellos pueden verse un poco más, se pueden ver normales de peso, pero realmente su masa muscular está atrofiándose cada día más. Lo mismo ocurre en miembros inferiores, que es donde el proceso es un poco más complejo, debido a que como están aprendiendo a caminar y a correr, el acortamiento de los músculos, el endurecimiento de los tendones y la disminución de la masa muscular hace que ellos tengan menos fuerza y menos dominio de los procesos como son caminatas, subir escaleras, incluso correr. Y aquí en estas fotos paralelas podemos ver cómo un fisioterapeuta le está enseñando al niño o le está ayudando a rehabilitar físicamente las estructuras musculares para que pueda desempeñarse con un poquito más de eficiencia. Uno pensaría de pronto que el hecho que hayan perdido masa muscular, la fisioterapia no es aconsejada, pero en estos casos sabemos que la fisioterapia es una indicación constante y permanente para evitar la progresión de esta afección. Incluso aquí podemos ver a los niños tratando de sentarse, de agarrar objetos y también uno de edad más avanzada en la cual los masajes y los ejercicios de fuerza y tratar de levantarse de superficies puede lograr que puedan mantener unas habilidades un poquito más tiempo de lo que en condiciones que no se les haría fisioterapia pudieran alcanzar. Y aquí pues quise poner esa foto de este niño tratando de comer con cuchara porque incluso la motricidad fina se va perdiendo.
niños que tienen dificultades para agarrar la cuchara o el tenedor y llevarse la cuchara, el alimento a la boca. Así que este tipo de dificultades no solamente son en miembros inferiores o superiores en motricidad gruesa, sino también en motricidad fina. Aquí podemos ver en esta gráfica cómo existe algo que llamamos la historia natural de las enfermedades. En este caso sería la historia natural de la distrofia muscular. Como es una afección progresiva, o sea, que cada día va empeorando en el tiempo, por eso existe la flecha. Y esta flecha empieza en el punto cero, que es el nacimiento, hasta una edad superior a los 20 años. Hoy en día la expectativa de vida de muchos de los pacientes se ha prolongado gracias a los medicamentos y a las terapias médicas existentes. Aquí podemos ver en esta progresión del tiempo, de la vida o de la historia natural de la enfermedad, aquí podemos ver una escala de 5, 9, 14 y 20 años. Durante ese periodo de tiempo podemos darnos cuenta cuando se presenta el diagnóstico, que está en la zona verde, y el diagnóstico se da más o menos entre los 2 a los 7 años. Así que el tiempo es bastante largo. Incluso hay niños que empiezan a presentar sintomatología más aguda, o un poco más agresiva a más temprana edad, o un poquito más tardía. Por eso el diagnóstico es tan amplio, el tiempo de diagnóstico es tan amplio. Este tipo de actividades lo que hace es precisamente dar a conocer esta afección y que nosotros tengamos un conocimiento, así sea para aquellos que no son profesionales de la salud, un poco más que somero o un poquito más que desconocerlo por completo, y así podemos en cierta forma orientar a familiares o personas que son allegadas frente al riesgo de tener este tipo de padecimientos. Contemporáneamente se ha iniciado medicamentos como son los esteroides y pues obviamente la mejora en el manejo de la función cardíaca, y con ese tipo de estrategias se ha ido logrando una prolongación de la salud de estos pacientitos. Así que podemos ver que el promedio, esta barrita que está aquí, que va desde los más o menos 7, 8 añitos hasta más o menos los 13 años, es cuando el niño ya le está costando trabajo mantenerse erguido o de pie. Durante ese periodo es cuando empieza a presentar mucho más dificultades para mantenerse de pie. Ya ha llegado a los 12, 13 años o incluso los 16 años, ya muchos de los pacientes ya no caminan. Ya pasaron la fase de tratar de levantarse, ya se sentaron en una silla, muchos tienen la ayuda de carritos o de triciclos o de sillas de rueda automáticas, y entonces ya no desean caminar por motivos diferentes, como es el cansancio, la dificultad para poder deambular, incluso el bullying o las burlas de los amiguitos o de los familiares, incluso puede hacer que esta condición ellos dejen de caminar. Ya cuando llega a una edad más o menos de unos 13 años a unos 20, 21 añitos, ya muchos de los pacientes no comen solos, tienen dificultades para llevarse la cuchara a la boca. Incluso, como lo hemos visto en los primeros años de vida, veíamos un bebé llevándose la cuchara a la boca. Bueno, esta condición vuelve a presentarse en los pacientes, en la cual ya requieren asistencia de un familiar o un cuidador que esté entrenado en la buena nutrición de los pacientes. Debido a esto, tenemos hoy en día muchas dificultades en lograr una adaptación de los diferentes procesos de los pacientes cuando ya no pueden mantenerse de pie a cuando ya están caminando o cuando ya no pueden comer solos. Requieren un cuidador 24/7. Así que para muchos familiares, para muchos pacientes esto es muy complejo, muy difícil, incluso en las ciudades muy grandes o cuando la familia es muy pequeña. Es un poco complicado que el sistema de salud no pueda cubrir ese tipo de atenciones de enfermería en casa. Ya llegado más o menos los 17 años o más, empieza a haber problemas con la ventilación, con la respiración natural. Así que es necesaria una ventilación mecánica, la utilización de dispositivos que puedan permitir una oxigenación adecuada a los pacientes, ya sea utilizando unas estrategias como son la traqueostomía o las máscaras de oxígeno. Y después de pasado este momento en el cual hay una gran dificultad y muchos de los pacientes incluso en esta parte donde no comen solos ya requieren unos procedimientos como son las gastrectomías, para poner una sonda de gastrostomía para poder alimentarlo por un tubo hacia el estómago directamente. Así que para este momento ya el paciente tiene dificultades de los músculos respiratorios y deglutorios, lo cual imposibilita que él se pueda valer por sí mismo.
Y llegado ese momento se podría presentar la claudicación o complicaciones severas del paciente e incluso la muerte. Así que podemos ver cómo son las etapas muy resumidas en este punto acá abajo, que son diagnóstico, transición, ya no camina, y el adulto joven con las complicaciones severas de la enfermedad. Es obvio que requerimos una atención médica oportuna desde muy bebés, diagnosticar la enfermedad, incluso si hay un familiar, un hermanito, toca hacer exámenes a los otros niños para ver si también se presenta o hay el riesgo de ser también un niño que presente la enfermedad, no un portador, sino una persona que presente la enfermedad como tal. Así que el chequeo médico temprano, cuando empiecen a haber dificultades de competencias de los bebés, como llevarse y levantar la cabeza, o girarla o tratar de moverse cuando es un niño de 1 año, pues eso podría darnos de pronto cierta sospecha frente a la presencia de este tipo de alteraciones de la motricidad. Y aquí podemos ver en esta gráfica cómo la que llamamos la genética básica o mendeliana, como un papá y una mamá, como los hombres aportamos 23 cromosomas a los hijos y las mujeres otros 23, así que tenemos 2 pares de 23, o sea, 46 cromosomas. Pero pues obviamente hemos conocido por genética que a las mujeres se les llaman los cromosomas XX, XX y a los hombres XY. Así que como las mujeres tienen 2 cromosomas, ellas serían portadoras, mientras que nosotros los hombres, por el simple hecho de tener un cromosoma X y uno Y, seríamos los que presentaríamos la afección, la mutación. Así que en este caso, si vemos que una mujer es portadora, el hombre no porta el gen, así que cuando ellos tengan, suponiendo el caso de 4 hijos, una niña, esta enfermedad es más prevalente en los hombres, una de las niñas va a ser completamente sana, porque no tiene el gen de la distrofia muscular. Así que ella no replica los genes, ella nace completamente sana. De dos personas que uno no presenta el gen y el otro sí. En este caso también podrían tener un caso de un varón que fuera sano, portaría el gen X y Y, pero no sería portador del gen de la distrofia muscular. Para el otro par de hijos, podría existir, en el caso de la mujer, una presencia de un gen sano y el otro gen que es el portador de la distrofia muscular. Y sería la chica portadora. Así que ella sería una candidata a tener consulta también del grupo de trabajo y asesoría médica durante su crecimiento y desarrollo para ver si tiene alguna manifestación. Usualmente ellas no presentan los síntomas, pero dado el caso más adelante que desee tener familia, requeriría hablar con su grupo médico para ver si es oportuno que ella tuviera descendencia, para evitar replicar este tipo de afecciones. Y en el caso del niño, pues él presentaría el cromosoma X, así que él tendría casi que un 100% de posibilidades de presentar la enfermedad, ya que sería portador de un cromosoma Y, el cual no transmite la enfermedad. Así que él tendría la distrofia muscular de Duchenne. Así, en este caso, también podemos ver cómo esta enfermedad, el 70% de los casos es heredado, o sea que podemos tener portadora a la mamá y podemos presentar, o puede haber una mutación en el feto y no presentándose este gen en los padres, así que puede haber un 30% de los casos en los cuales el bebé simplemente tuvo una mutación y presentó la enfermedad. ¿Y cómo hacemos el diagnóstico? El diagnóstico se hace mediante una valoración clínica, como lo vimos al principio, los signos y los síntomas que el paciente refiere, el cansancio, la dificultad para moverse, para levantarse de una silla, para subir una escalera. También el médico pediría una electromiografía, que es un estudio de la función eléctrica de los músculos, para ver qué tanto esos músculos funcionan y cuánto ha sido el deterioro de ellos. También tocaría hacerles unos exámenes que son la CK o la CPK, que son unas enzimas cardíacas para ver si están muy altas. Y los niños con distrofia muscular de Duchenne están de 10 a veces más altas estas enzimas, así que podría ser un marcador sérico de la presencia o no de esa enfermedad. También se pueden solicitar unas biopsias musculares para detectar esclerosis o deterioro de la masa muscular, y eso ya sería un examen mucho más específico, el cual sería casi que un estudio estaría casi muy seguro el grupo médico sobre la afección. Pero también hoy en día tenemos unas pruebas genéticas, como estas que están detalladas acá, en las cuales tocaría hablar con su especialista para que pudiera
ser explicadas con mayor detenimiento y poder ser solicitadas para detectar la enfermedad y los genes que están involucrados en la aparición de la distrofia muscular. Pero hablando un poco de nutrición, cuando nosotros hablamos de esos pacientes, hay una queja constante que los pacientes comentan y es la ganancia de peso. ¿Y por qué se presenta sobrepeso y obesidad en los pacientes con distrofia muscular de Duchenne? ¿Por qué es tan frecuente esa afección? Y pues empezamos a observar que esa afección tiene que ver mucho con la pobre educación nutricional. Pues obviamente eso es una enfermedad aleatoria, no sabemos a quién le va a pasar porque no tenemos un registro genético de nuestra condición fisiológica o de nuestra condición genética. Así que, pues, digamos que ahora es que estamos empezando a detectar las familias y las personas que tienen este tipo de afecciones. Y la pobre educación nutricional tiene que ver mucho con eso, o sea, con las tradiciones, los gustos, preferencias, hábitos alimentarios familiares. Y pues obviamente el niño no escapa a la preparación de los alimentos que son comunes en el hogar. También cuando hay inseguridad alimentaria, es un factor bastante importante, la seguridad alimentaria. Hay muchos hogares que no tienen un ingreso económico suficiente para consumir alimentos variados, así que muchos de los alimentos que se consumen usualmente en esos hogares son vegetales farináceos como la yuca, el arroz, la papa, el plátano, las harinas para arepas, las pastas y utilizar muchos alimentos callejeros o alimentos fritos. Así que en las familias que tienen una inseguridad alimentaria puede haber problemas para la adquisición de proteínas de alto valor nutricional y las de mediano valor nutricional para poder suplir el requerimiento alto de proteínas que tienen los pacientes con distrofia. También hay un elevado consumo de azúcares, grasas y harinas, y eso es importante hablarlo porque muchos de los pacientes a veces como son niños, les brinda todo el mundo por cariño y por afecto dulces, helados, postres y tratan de hacerle un poco la vida un poco más dulce, más llevadera, pero eso realmente en vez de ayudarle al niño lo que está es causando una obesidad o un sobrepeso. Hay un abuso también del consumo de las comidas rápidas, especialmente bebidas gaseosas. Esto también se presenta con el uso de los esteroides. Los esteroides tienen efectos colaterales o adversos y uno de ellos es la ganancia rápida de peso. Así que también puede estar involucrada con un mayor apetito y una mayor o una más eficiente ganancia de peso. También la misma fisiopatología de la enfermedad, el músculo como tal va llenando de grasa los depósitos donde estaban antes las fibras musculares y pues obviamente por otro lado la falta de movimiento hace que esos pacientes no tengan lo suficiente gasto energético durante el día y por eso tienden a ganar más peso que los niños de su edad que sí se mantienen mucho tiempo corriendo y jugando. También hay muchos niños que tienen dependencia de silla o del carrito, usualmente eléctrico, y más cuando se los entregan, el hecho de motivarse a ir a cualquier parte en la silla eléctrica o en el carrito hace que ellos eviten deambular. La falta de fisioterapia también es muy importante, ya que nuestros sistemas de salud a veces no logran cubrir el total de las terapias que los pacientes con distrofia muscular requieren de manera frecuente. También hay una desmotivación en el hecho de cómo ellos van siendo recibidos por la sociedad, por los niños del colegio, por los vecinitos, y pues obviamente hay un bullying al cual pues es muy difícil manejarlo y pues obviamente los comentarios hacen que muchos de ellos también eviten salir a la calle o ser vistos o deambular. Y pues algo muy importante también es la falta del cuidador, pues obviamente se vuelve un miembro más de la familia, así que pues digamos que solamente es asistido cuando es necesario, más no se le involucra en el desarrollo de actividades de tipo físico. Aquí podemos ver cómo los glucocorticoides o corticoides, como son la prednisolona, el deflazacor, pues ellos tienen beneficios, por ejemplo, como interfieren con la cascada de eventos fisiopatológicos de la enfermedad, evitan la progresión de la enfermedad. Por eso son medicamentos que se utilizan durante todo el largo de la vida de estos pacientes. Y pues hay una suficiente evidencia científica que avala su uso para incrementar la fuerza y retardar la progresión de la enfermedad. Así que, pues obviamente los glucocorticoides son parte del tratamiento y no serían suspendidos hasta que se hiciera una terapia que fuera mucho mejor, que hiciera, digamos así, obsoleto su uso. Pues obviamente, pues los corticoides también
preservan lo que es la ambulación hasta la pubertad. O sea, el hecho de mantener más la masa muscular durante más tiempo y la habilidad de caminar y de moverse por sí mismo hace que ellos puedan llegar hasta la pubertad, incluso la adolescencia, con la habilidad de caminar o de moverse por sí mismos. Y pues también preserva la función de los miembros superiores, que son muy importantes a la hora de tomar algún objeto, de escribir, de tomar una foto, una selfie, de hablar por teléfono, de mandar un mensaje, de sonarse la nariz, de rascarse un ojo, la cara, de ponerse una camiseta, de ser autosuficientes en tareas que nosotros las vemos muy básicas, pero que a ellos les cuesta muchísimo trabajo, por ejemplo, comer. Y pues también tiene un efecto cardioprotector que es muy importante en esos pacientes. Pues también podemos, como hay eventos adversos como la ganancia excesiva de peso, puede haber alteraciones como el síndrome de Cushing, la osteoporosis, un crecimiento anormal, incluso ellos pueden tener alteración de la densidad mineral ósea y presentar un poquito más de escoliosis y lordosis que la población en general. Pueden presentar hirsutismo, que es la presencia de vello donde no había antes, una intolerancia a la glucosa, que lo podemos considerar como una prediabetes o elevación de la glucosa, y pues incluso cambios en el comportamiento. Aquí podemos ver una foto de unos vegetales que son ricos en colores y en fitonutrientes, y los fitonutrientes, que son las sustancias que le dan color a los vegetales, se han encontrado que disminuyen los procesos inflamatorios a nivel muscular, de las fibras musculares, e incluso en los deportistas de alto rendimiento, lo que llamamos hoy en día deportistas de élite. Así que consumir vegetales en la alimentación diaria hace que tengan suficientes nutrientes para poder lograr un proceso de preservación de la masa muscular y de los otros tejidos. Aquí quería mostrarles una gráfica en la cual se compara cómo, por ejemplo, la utilización de los corticoides en la población. Vemos como en los rangos de edad de 4 a 6 años, de 7 a 9, de 10 a 12, de 13 a 15, de 16 a 18 y mayores de 18 años, cómo la utilización del corticoide, que está en negro, cómo preserva por los grupos etarios a medida va perdiendo la capacidad a los años, cómo, por ejemplo, conserva la habilidad de levantarse o ponerse de pie. Entonces, en este tipo de pacientitos podemos ver cómo los que utilizaban corticoides se mantuvieron de pie, incluso entre los 13 y los 15 años, más o menos el 10% de ellos fueron capaces de ponerse de pie. Mientras que aquellos que no recibieron corticoides a la edad de los 10 años, 12 años ya no podían hacer. Incluso los pacientitos que fueron dados con corticoides, ellos tienen una habilidad de subir escaleras y se mantuvo mucho más tiempo, incluso entre la edad de los 16 a los 18 años, casi que un 7% de ellos pudo lograrlo, hasta que ya superior a los 18 años ya no podían subir escaleras. Aquí, por ejemplo, la habilidad de subir a una silla, como vemos como muchos de ellos mantuvieron incluso hasta más de los 18 años, y aquí la habilidad de mantener, de llevar la cuchara a la boca para comer, muchos de ellos incluso más de los 18 años, incluso el 40%, casi que el 40% de ellos todavía tienen la habilidad. Así que la utilización de estos medicamentos es importante, a pesar de que hagan ganar peso a los pacientes, es importante para poder darle un poquito más de habilidad y de posibilidades a nuestros pacientes para que puedan realizar el consumo de alimentos, lo cual es muy divertido, muy agradable uno poder alimentarse por sí mismo. Y aquí podemos ver una gráfica que nos muestra cómo es el porcentaje de atrofia de la masa muscular en jóvenes con distrofia muscular. Podemos ver cómo ellos a la edad más o menos de los 6 años tienen el 60% de la masa muscular y va reduciéndose más o menos un 4% por año. Así que a medida va pasando el tiempo, ellos van reduciendo la masa muscular y cuando llegamos a los 17, 16, 17 años, más o menos conservan de un 20 a un 18% la masa muscular. Obviamente por este motivo, muchos de ellos no pueden ya levantarse o caminar o subir una escalera o valerse por sí mismos, ponerse una camiseta o incluso moverse en la cama y taparse por sí mismos. Así que requieren mucha asistencia, especialmente en la alimentación. Pero ¿por qué es importante todo ese proceso? Hablarlo de los medicamentos y todo eso, porque a medida conservemos la función muscular de nuestros pacientes, vamos a poder darle una calidad de vida mejor, vamos a poder interactuar mucho más con ellos y vivir una vida mucho más agradable.
Aquí vemos una foto de lo que uno llamaría una fibra muscular, y aquí vemos un tejido muy importante que es donde se presenta la mayor alteración en la distrofia muscular, que es el sarcolema, que es un tejido, es la membrana que tiene las fibras musculares, y esa membrana es la membrana celular, la cual envuelve las fibras musculares, y aquí es donde se presenta el fenómeno. ¿Y cómo se presenta? Aquí lo podíamos ver como en la membrana celular tenemos un ancla, que es donde está una proteína, donde se pega este lacito que está aquí, que se llama la distrofina, que es la proteína en la cual se aferra con el receptor, y aquí está, este es el citoesqueleto, y aquí estaría la fibra muscular. Entonces, ¿cómo funciona? ¿Cuál es el problema que hay? Pues el gen que produce la distrofina, o sea, esa cuerda que comunica ese ancla con el citoesqueleto, con la fibra muscular, ya no existe, está muy corto o no se produce en la cavidad, y no se aferra a los dos puntos, ni tanto al citoesqueleto ni como a la proteína ligadora. Aquí podemos darnos cuenta, o lo podemos ver cuando veíamos las películas de la Edad Media, que utilizaban un tronco gigante amarrado con unas cuerdas para tumbar la puerta del castillo. Esa cuerda lo que hacía es balancear el tronco hasta que el tronco pegaba tan fuertemente en la puerta y la derribaba. Bueno, en este caso la distrofina es la proteína que sostiene al citoesqueleto, y así es como la fibra muscular se mueve dentro del sarcolema. Cuando esta proteína no existe, es como si no existieran las cuerdas que sostienen el tronco, así que pues no va a haber un balancín, no va a haber una forma de moverse. Obviamente el músculo se va a atrofiar, no se puede mover. Entonces, este tipo de proteínas son las que están, o estas proteínas son las que no se están produciendo, o hay un gen que no la produce, o el gen no induce la producción de manera adecuada. Aquí traje un video, creo que aquí podemos ver cómo la proteína, el músculo, aquí está la actina, y estos son el citoesqueleto, y esta es la distrofina, y aquí está el complejo distroglicano, y aquí podemos ver cómo esta proteína, la distrofina, se une a la actina y empieza a moverse, ¿sí? Y aquí dentro está el núcleo de la célula, de la fibra muscular, y dentro están los cromosomas, y en esos cromosomas, que fueron los que hablamos al principio, dentro está el ADN enrollado. Y el ADN, pues obviamente tiene pues todo el contenido de la información de cómo debe funcionar nuestro cuerpo, ¿sí? Y estas son las fibras musculares. Aquí podemos ver cómo unas fueron atrofiando, y eso se presenta porque la cadena de ADN que está en este momento, aquí tiene unos genes que son los que se juntan, unas fracciones de la cadena, las cuales tienen una secuencia, 45-46 y el 47, y pues la idea es que esa RNA polimerasa o ARN polimerasa, que es una enzima que desenrolla como si fuera un cierre de una corredera, corta el ADN por la mitad y saca una copia, y el ARN, que es la fracción que queda suelta, pues ella tendría que casarse un pedazo del 45 con el 46, y esta parte del ADN sería la que sintetizaría en los ribosomas la cadena que lleva, aquí va el RNA mensajero, y aquí están los nucleótidos que hacen la síntesis de la distrofina, que aquí está saliendo, se está produciendo, tal como en una fábrica, y aquí está la proteína que se va a ligar al ancla que les había hablado, que es la proteína que está en la membrana. Como esta proteína se genera con un problema, o sea, con una alteración, no existe el gancho, digamos así, el receptor, entonces cuando se corta la cadena de una manera errada, se hace un vínculo del ADN, 45 con 47 no son secuenciales, obviamente se van a producir en los ribosomas unas distrofinas que no son funcionales. Por ese motivo, como la distrofina no es funcional, entonces obviamente esa distrofina no se puede anclar fácilmente, o no se puede producir, es digerida o es absorbida, y obviamente las fibras musculares empiezan a morir, empiezan a necrosarse, empiezan a ponerse muy duras, y pues no tienen forma de comunicarse la una con la otra, se queda quieto el músculo sésil, y pues obviamente ahí no hay cómo hacer que el músculo se mueva. Pero ¿quiénes hacen parte del equipo profesional de la salud? Pues todos los profesionales de la salud, desde el cardiólogo, el neurólogo, el rehabilitador, que es muy importante, los nutricionistas, los endocrinólogos,
ya que muchos de estos pacientes presentan alteraciones de los lípidos, especialmente el colesterol, por la utilización de los corticoides. A muchos de ellos toca darle medicación para control del colesterol, a otros toca hacerle una dieta. Como nutricionista, esa es mi parte. Así que es muy importante que todos los profesionales que pueden estar involucrados en el manejo de esos pacientes lo hagan. Entonces, ¿cuáles son los cuidados nutricionales en la distrofia muscular? Pues son muy sencillos. Aquí podemos ver que hay que hacer una anamnesis nutricional en la historia. Obviamente tenemos que preguntarle exactamente al paciente qué comes, a qué hora y cómo es tu comida y por qué comes así. Incluso hay que preguntarle los tiempos para analizar y estudiar, ojalá con un software, cuánto es el contenido de proteína de los alimentos. Hay que hacer una valoración antropométrica completa, hay que hacer un análisis del porcentaje de masa muscular y grasa, que son muy importantes. Existen muchos métodos muy buenos, desde los más económicos hasta los más costosos, utilizando equipos costosos. Así que sería una excelente alternativa para brindarle a ellos o para nosotros como profesionales de salud, hacer un monitoreo muy seguido de cómo es su fibra muscular y que no se vaya atrofiando. Lo mismo que el porcentaje de graso, para ir direccionando a las recomendaciones dietarias, para hacer también un análisis de la densidad mineral ósea y el análisis del peso. También hay que hacer un análisis bioquímico, hay que mandar a hacer muchos exámenes de sangre y ver cómo están las hormonas, las enzimas, perfil de lípidos, función hepática, función renal completa, depósitos y reservas de minerales, por ejemplo, vitamina B12, ácido fólico, vitamina D, hierro, bueno, todos los exámenes que podamos mandarle a hacer, incluso factores de crecimiento óseo. Hay que analizar también un especialista en esa área lo que es la interacción de droga-nutriente, porque llega el momento que muchos de estos pacientes tienen mucha medicación, entonces pues le ponen medicamentos para evitar la gastritis y eso inhibe la absorción de otros nutrientes, así que pues hay que analizar todo el manejo nutricional con el equipo completo. Aquí hacer también los cálculos calóricos y nutricionales, toca hacerlo con el nutricionista y darlo a conocer al grupo de trabajo de cuál va a ser el objetivo de manejo del paciente y hay que hacer un análisis de la función gastrointestinal incluso, preguntarle al paciente si él mastica bien, a los familiares, a los cuidadores, si tiene problemas masticatorios, si ha perdido la fuerza en los maceteros, en los músculos que hacen posible que pueda masticar. Incluso hay un problema con la deglución, que es el hecho de tragar los alimentos. Es más difícil a veces tragar alimentos muy líquidos o muy sólidos y casi que se vuelve un factor positivo y cambiar la consistencia de los alimentos hacia lo que consideramos como son cremas o papillas o compotas o la textura cremosa de los alimentos para que pueda ser mucho más fácil de deglutir y no presente la persona ni siquiera tos ni tampoco broncoaspiración, que es la ida del alimento hacia los pulmones y muchas complicaciones que tienen ellos de nivel inflamatorio, incluso esto puede ser en muchos casos letal. Y aquí podemos ver cómo en esta foto vemos a un hermoso bebé comiendo papilla y después lo vemos a él con su cuchara en la mano tratando de comer y llevándose las manos sucias a la boca. Eso lo hemos visto como un poco desagradable en casa con los niños, pero cuando tenemos un bebé con distrofia muscular de Duchenne, tenemos que permitirle a él comer para poder mantener activa esa musculatura y esa motricidad fina y gruesa que es que necesita el acto de comer. Aquí también es importante ver la foto de esta mamá con esta bebé. No es darle la comida, es darle el tenedor y pues obviamente involucrarlos en la preparación de los alimentos y estar muy pendientes de qué están comiendo, nunca dejarlos solos porque pues pueden presentar, se pueden atragantar si de pronto ellos ya tienen manifestaciones en la deglución. Es bueno cambiarle las proteínas de duras a ponérselas un poco más blandas. En este caso aquí vemos cómo tienen lentejas o las verduras cocidas en ellas y de esa manera podemos garantizarle un mayor consumo de verduras, de frutas y verduras a los niños durante el día. Muchos de estos niños evitan comer los alimentos duros, de textura dura. A veces dicen, no, es que él no come manzana, es que él no come pera, él no come uva, pero es precisamente porque han perdido la capacidad en la lengua y en los músculos de la boca de manejar los alimentos. Así que este tipo de texturas son mucho mejores y más agradables para los niños. Incluso aquí podemos ver un plato colombiano que llamamos la famosa bandeja paisa, que es una bandeja paisa, digamos así, muy bajita en calorías.
Aquí podemos ver las leguminosas, aquí ponen la carne molida, o un plátano maduro, cocido, frito, arepa, que tiene una textura supremamente dura, tocaría darle la parte interna, el arroz y el aguacate. Así que estos serían alimentos preferidos por ellos para poder deglutir. Pero pasado el momento que ya ni siquiera esos alimentos pueden ser consumidos, entonces se pasa nuevamente a darle compotas como si fuera un bebé y suministrarle la mayor cantidad de alimentos. Ya para ese momento el paciente tiene muchas dificultades, ya no alcanza a consumir el 100% de las calorías. Muchos estudios lo muestran, que ellos ya aquí ya no alcanzan a consumir el 100% de las calorías. Y muchas veces tenemos la conciencia de que hay que darle proteínas duras, como la carne y el pollo, y ellos no le alcanzan a masticar. Así que, pues, obviamente uno de los primeros nutrientes que se disminuye el consumo es la proteína. Así que hay que buscar una estrategia para darla molida o en menos cantidad. Y ya después, cuando ha progresado mucho, la disfagia y la deglución es paupérrima o no existe, entonces toca utilizar estrategias como son la gastrostomía o la alimentación por gastrostomía, que es este tubo que es implantado en la pared abdominal y por aquí se le podría brindar el 100% y más de las calorías y los nutrientes requeridos. Aquí podemos ver, eso es una tabla que está en inglés, lastimosamente toda la información está en inglés. Traté de traducir la mayor cantidad de información posible, pero son muchísimas informaciones, es demasiada información y el tiempo era un poco corto para traducir todo, pero pues precisamente esta tabla lo que nos da son las recomendaciones a los nutricionistas de qué va en el diagnóstico, qué va cuando se está utilizando esteroides y cada año que se debe hacer con el paciente. Es más o menos el resumen de lo que les he ido hablando, de las visitas de los médicos, de los exámenes de laboratorio, de las consistencias de los alimentos, de las recomendaciones para que los pacientes hagan una alimentación adecuada y garanticen el 100% de las calorías y de las vitaminas y los minerales en las etapas de vida. Incluso ha habido estudios tan complejos como este que fue para tratar de buscar una tabla de valoración de crecimiento y desarrollo de los niños con Duchenne para poder ver en qué punto estaban, porque cuando se comparaban con la población de niños normales se encontraba que ellos estaban más bajitos de peso y de talla, pero después se llegó a la conclusión que se podían utilizar realmente las tablas del CDC, que es el Centro de Control de Enfermedades de los Estados Unidos, y en nuestro caso en Colombia se pueden utilizar las del ICBF. Incluso en los países como Argentina o Chile, el resto de países de Latinoamérica, desde México, podemos utilizar las tablas que tenemos determinadas para la población normal, o sea, para los otros niños. Hay que hacer mucho énfasis que en la medición de la estatura de pie puede ser un reto, incluso puede ser una contraindicación, el paciente se puede caer. A muchos pacientes que tienen escoliosis es muy difícil, o lordosis, medir la estatura, y para eso hay digamos, es una ecuación, la ecuación de Gauss, para poder calcular la estatura total utilizando el antebrazo, la medición del antebrazo, y utilizando esta ecuación que está aquí pequeñita, más la medición del antebrazo, podemos calcular más o menos cuánto es la estatura total del paciente. Así que en algunos casos puede ser útil el índice de masa corporal, que es el peso y la estatura, y el peso se puede tomar en la silla de ruedas. Aquí podemos ver un estudio como hubo un análisis voy a pasar muy rápido aquí porque este estudio nos está de pronto nos puede dar una información un poquito más precisa sobre la distrofia muscular, el inadecuado aporte nutricional en pacientes con distrofia muscular, una población de 51 pacientes con distrofia muscular, y esos son de Duchenne, que son menores de 16 años, y eso fue un estudio prospectivo dietario por 3 días separado por 5 meses. Y se reportaron los valores promedios de consumo y pues se utilizó como de comparativo la recomendación de ingestas dietarias de Canadá. Este estudio se hizo en Canadá y se analizó y se vio el porcentaje de pacientes que no cumplieron con ese requerimiento calórico. Aquí podemos ver cómo estos son adultos y estos son niños. Para la energía, el 68% de los adultos sí cumplieron y el 64%, perdón, no cumplieron y el 64% no cumplieron. Así que es muy fácil encontrar, digamos, pacientes que no están consumiendo adecuadamente los alimentos ni los nutrientes. Por ejemplo, en vitamina A solamente el 45% de los adultos cumplió y el 14% de los niños. En la vitamina C el 40% de los adultos cumplió y el 14% de ellos no cumplieron así, de esa manera. Así que podemos ver cómo en los adultos solamente el 16% de ellos
digamos así, no cumplieron con el requerimiento de proteínas y el 0% de ellos tampoco cumplieron, los niños. Muchas veces es porque el cuidador no tiene muy en cuenta la mezcla de alimentos que es oportuna, cuáles son las fuentes de proteínas. No solamente son carne, huevo, leche, queso, pescado, yogur, por ejemplo, pollo, sino también las fuentes de origen vegetal, lo que son leguminosas, nueces y semillas. Así que la congruencia de todo este grupo de alimentos, tanto de origen animal como origen vegetal, puede garantizar un adecuado aporte de proteína. Pero algo un poco más preocupante fue el requerimiento de vitamina B12. El 0% de ellos no cumplió, de los niños, solamente el 23% cumplió el déficit de la vitamina B12. Y el problema de la vitamina B12 es que cuando hay una ausencia de esa vitamina y un déficit, esto puede traer problemas neurológicos, así que puede agravar el problema de distrofia muscular. No solamente sería un problema muscular, sino que también sería un problema neurológico causado por un déficit de una vitamina tan importante. Así que hay que balancear la dieta, incluir todos los grupos de alimentos y garantizar, más que comida y mecato o alimentos ricos en azúcar y grasas, una alimentación completa y balanceada que tenga todos los grupos de alimentos. Y esta es una tabla que nos recomienda a nosotros los nutricionistas y a los médicos que trabajan en esta parte, los pediatras y los pediatras nutriólogos o los endocrinólogos, cuántos son las recomendaciones de proteínas, grasas y carbohidratos y de fibra que tenemos que darle a nuestros pacientes. Así que no es una recomendación al aire o porque a mí me dio la gana de hacerlo así. La verdad es que existen ya unas tablas y unos requerimientos que podemos utilizar y no extrapolarlo de otra población, sino utilizarlo. Igualmente ocurre con lo que son las recomendaciones de vitaminas y de minerales, como el calcio, el hierro, el magnesio, el zinc, la vitamina D, la vitamina C, el ácido fólico y la vitamina B12. Dos muy importantes nutrientes que tenemos que hacer. Y pues obviamente hacer énfasis en el grupo de alimentos, consumir los alimentos, la mayor variedad de alimentos, no solamente harinas o dulces, sino una gran cantidad de verduras y de frutas todo el día y llevar al 100% y más el requerimiento de proteínas. Entonces, en recomendaciones de nutricionales podemos decir que las calorías se cuadran dependiendo del estado nutricional de cada paciente. Pues, obviamente, si tienes sobrepeso o obesidad, hay que ponerle una restricción no en la dieta como tal, sino en el consumo de alimentos adicionales. Llámese yogur, postres, dulces, comidas rápidas, gaseosas o sodas o helados. Entonces, estos no son un grupo de alimentos realmente importantes o que le vayan a brindar a ellos una calidad de vida. Aquí hay que evitar la obesidad, hay que evitar el consumo de alimentos azucarados, fritos o grasosos, como lo habíamos hablado, especialmente los industrializados. Hay que motivar la actividad física en casa. Está bien que tengan una bicicleta, una silla de ruedas automática o un carrito, pero hay que levantarlos. Hay que poner al cuidador, al fisioterapeuta, a que lo levante varias veces al día y haga ejercicio cuando es posible. Y si esos pacientitos tienen bajo peso, pues obviamente hay que evitar una pérdida mayor de masa muscular. Así por ende, en estos pacientes es evitar que se le hagan dietas restrictivas porque tienen mucho peso, deficitarias en proteínas y especialmente proteínas no solamente de origen animal, sino de origen vegetal. Así que existe evidencia clínica que podemos utilizar módulos de proteína o proteína whey o creatina o aminoácidos de cadena ramificada, más la proteína de la dieta para poder no solamente llegar al 100% de esa proteína, sino superarlo. Y esos pacientes también, todo el grupo de nutrición debe tener muy en cuenta lo que son las alteraciones gastrointestinales, por ejemplo, como son la ralentización o la lentificación del peristaltismo, o sea, que es el movimiento suave que hace el tubo digestivo para poder pasar el alimento desde la boca hasta la terminación, el recto. Así que ese peristaltismo puede estar afectado ya sea en el esófago, en el estómago, en el intestino delgado, incluso en el colon. Así que muchos de estos pacientes pueden presentar incremento del reflujo gastroesofágico y vómitos, si es en el esófago, pero también pueden presentar inflamación, estreñimiento u obstrucción, dado que el alimento de pronto en el intestino no se pueda mover, así que hay que estar muy pendiente de cuántas deposiciones y cómo es el tránsito intestinal en estos pacientes. Y pues hay que prestarle mucha atención a la disfagia, o sea, la dificultad para deglutir. Por ejemplo, si el paciente presenta tos o dificultad para deglutir, miedo a comer, dice yo no quiero comer,
tiene una negación al consumo, puede ser un factor para que este paciente tenga problemas de disfagia o problemas, pues obviamente, de deglución. Y también otra cosa importante es el proceso de las dificultades en la masticación y en la elaboración del bolo alimenticio en la boca para poderlo deglutir. Así que toca darle porciones pequeñas, no hay afán, es cambiar la consistencia de los alimentos de la tradicional que la conocemos a una papilla o molido o en purés, como lo quieran llamar, para que sea un poco más fácil consumir. Obviamente pasar la comida a este tipo de estrategias como cambiar la composición puede hacer que no se consuma el 100%, ya que todos los días casi que si hacemos los alimentos en papilla, ellos van a saber casi que a lo mismo. Así que tocaría ser muy recursivo en la culinaria para poder hacer recetas que tengan sabores supremamente diferentes para que no se aburra con el mismo sabor. Y pues por último hablamos de la suplementación, que es lo que más hoy en día está en boga. Y hay unos suplementos que tienen evidencia científica como son la leucina. Ya sabemos que cuando se alcanza el umbral de leucina, que es un aminoácido que está en los alimentos ricos en proteínas, como la carne, el pollo, el pescado, las leguminosas como el trigo, como el frijol, lentejas, garbanzos, arvejas. Si nosotros llegamos a un umbral de leucina, podemos producir músculo, pero si nosotros comemos muy poquita proteína, no vamos a lograr activar ese umbral de leucina y por ende no se va a fabricar proteínas para el músculo, para recuperar la masa muscular, no solamente del músculo estriado, del músculo liso y del músculo cardíaco, sino también de los órganos. La recomendación sería 0.2 gramos por kilogramo de peso al día durante 12 meses para poder mantenerlo. Eso es lo que se llama una dosis de mantenimiento, o se podría hacer, por ejemplo, una dosis de mantenimiento como son 0.3 gramos por kilogramo de peso día durante 5 a 7 días para poder inducir esa ganancia de masa muscular. También se ha observado que hay un aminoácido o un compendio proteico llamado la L-glutamina, que son 500 miligramos kilogramo día por 10 días, disminuye la degradación proteica. Además que nos ayuda a mejorar la función del tubo digestivo, nos ayuda a cicatrizar mucho úlceras o alteraciones que hay en el tubo digestivo y a recuperar la masa muscular de una forma mucho más eficiente. La creatina, también que la utilizan mucho los deportistas, también tiene un efecto bastante benéfico, ya que la creatina nos podría dar esa energía expedita para esos movimientos o esos empujones para poderse levantar o poderse mantener de pie. Aunque es modesto el incremento de la fuerza muscular, pero también los síntomas neuromusculares es importante para que el músculo tenga energía para poderse levantar o hacer un pequeño movimiento. Es importante dar un suplemento de vitamina D, pero así como hay una suplementación de vitamina D, también es importante sacarlos al sol, 30 minutos antes de las 10 de la mañana, y no es necesario que le dé directamente el sol. Con que esté debajo de un techo, pero que haya mucha luz afuera, es suficiente 30 minutos para que él pueda sintetizar la vitamina D y así los huesos eviten la resorción, o sea, la pérdida de calcio. La L-carnitina, que es un compendio proteico también, se podrían dar 50 miligramos por kilogramo día durante 2 días, y pues no se observaron como efectos a nivel de la función muscular, pero la L-carnitina es un aminoácido que permite el ingreso de la grasa a la mitocondria, a la célula, para ser quemada, para producir energía. Así que unas pequeñas dosis no es que nos mejoren la función muscular, pero sí nos ayuda a reducir un poquito el depósito graso a nivel del músculo. La coenzima Q o ubiquinona también es un nutriente que se encuentra en los alimentos, especialmente los lácteos, y la ubiquinona pues ha tenido efectos de antirradicales libres potentes y ayuda a preservar y a evitar la oxidación de los tejidos, la inflamación crónica, y pues se ha encontrado que aumenta la función cardíaca y física. Incluso es utilizado en pacientes que han sufrido infartos o que tienen enfermedad cardiovascular, como placas de grasa en las arterias, y se ha encontrado que suplementar con la vitamina Q o la coenzima Q o la ubiquinona pues puede tener beneficios a nivel cardiovascular. Y por último, el omega 3, pues famosísimo, que todo el mundo conoce, el EPA, se recomienda 300 miligramos por cada kilogramo de peso durante el día, durante 16 días, y esto disminuyó los biomarcadores inflamatorios en los pacientes. Así que también redujo la CK o la creatinquinasa, que es la proteína que se eleva demasiado cuando estos pacientes están en fases agudas. Bueno, esto es como la charla en general de todo lo que toca hacer.
Por último, quería decirles que es importante tener un plan de alimentación, una asesoría de un nutricionista que se pueda definir qué hay de desayuno, de almuerzo, de comida, de entre comidas, cuando se va de viaje, cuando se sale de casa, cuando se va al médico, qué llevar en la lonchera o en la cajita feliz para cuando vayan a las citas médicas o cuando se vayan a hacer exámenes. Es importante tener todo eso en cuenta, todo un protocolo de manejo del paciente en casa y fuera de ella. Que si el cuidador se va o la mamá tiene que trabajar, la persona que está a cargo del niño sepa realmente qué tiene que darle a qué hora y que haya ojalá un celular que tenga temporizador o que tenga las alarmas puestas para que se respeten los horarios de comida y se haga el menú acorde a como se requiere para que se pueda cumplir el 100% de las proteínas, vitaminas, minerales, grasas y carbohidratos que el paciente requiere diariamente. Bueno, muchísimas gracias. Si tienen preguntas, con mucho gusto. Gracias, doctor. Sí, hay varias preguntas de los pacientes y en primer lugar nos preguntan, hay un paciente que tiene distrofia muscular de Duchenne y además tiene diabetes tipo 2. Cuando consume algún alimento, él refiere que siente sudoración. ¿Eso se puede controlar de alguna forma o algún alimento que pueda él quitar de su dieta para que disminuya ese efecto? Este paciente requiere una atención especializada. Él requiere una atención especializada, requiere ser valorado por nutrición y por endocrinología. Hay que ver qué medicamentos le pusieron para el manejo de su diabetes. Incluso hay pacientes que experimentan diaforesis, o sea, sudoración después de comer, y eso puede ser presentado por un fenómeno que se llama el síndrome de vaciamiento gástrico rápido, o sea que el estómago pasa el alimento al intestino muy rápido, y más cuando se comen alimentos dulces o con muchas harinas o muy azucarados. Y ese cambio abrupto de la glucosa en la sangre se manifiesta con pérdida de la energía, con cansancio, con sudoración, náuseas, o sea, ganas de vomitar. Si él presenta todos estos síntomas, podemos estar hablando de un síndrome de dumping temprano, o sea, que el alimento pasa muy rápido al intestino, y esto puede ser una complicación, ya que el músculo liso del estómago ya no funciona igual, ya no hay ese esfínter en el estómago que controla el paso del alimento del estómago al intestino y por ende ese canal, ese control ahí puede estar violado y pues ese puede ser la sensación que él presenta. Sin embargo, habría que hacerle exámenes de laboratorio, ponerle un sensor para ver cómo tiene la glucosa, cambiarle la dieta o retirarle medicamentos. Así que este paciente requiere una valoración muy, muy completa y hacerle un cambio por completo del plan de alimentación. Gracias, doctor. Otra pregunta que nos hacen es, ¿qué alimentos aumentan los triglicéridos, el colesterol y cuáles medicamentos favorecen la fijación de calcio? ¿Cuáles alimentos, perdón? Ok, bueno, en la primera pregunta hay que separar. Una cosa es colesterol y otra cosa es triglicéridos, ¿cierto? Entonces, el colesterol es una molécula que se encuentra solamente en el reino animal. Así que el huevo, la yema de huevo específicamente, el pollo, todas sus piezas, el pescado tiene, pero en menos proporción, los mariscos tienen también en menos proporción, las carnes rojas, cualquier tipo de animal o de producto de origen animal es rico en colesterol. Entonces, pues si yo quiero reducir los niveles de colesterol, tengo que empezar a cambiar las fuentes de proteína de origen animal por fuentes de proteína de origen vegetal, haciendo un balance 1-1, no tratar de comer por gusto, sino a veces las porciones de origen vegetal son mucho más altas. Así que, pues, esa sería una condición. Otro punto es que muchos de esos pacientes también requieren medicación para el control del colesterol. En el caso del triglicérido, el triglicérido es un poquito más, digamos así, más fácil de manejar, porque el triglicérido sería azúcar, harinas, grasas y alcohol. Pues muchos de nuestros pacientes son niños, así que ellos no toman alcohol, pero sí azúcar, harinas y grasas. Si tienen triglicéridos altos, tendrían que controlar mucho esto y eso se encarga su nutricionista. Y el triglicérido es muy sensible a dieta, a diferencia del colesterol, que se puede demorar 4 o 5 meses en cambiar. En cambio, el triglicérido es muy sensible a dieta. Si uno cambia la dieta, a la semana ya nota una caída abrupta en el nivel de triglicéridos, pero entonces sí sería balancear la alimentación por medio de una elaboración de un plan por un nutricionista. Y pues los alimentos que fijan el calcio, el problema aquí no sería tanto qué alimentos me fijan el calcio, sino
qué alimentos me aportan calcio. Entonces, el calcio se encuentra en muchos vegetales, en las leguminosas, frijol, frijol, lentejas, garbanzos, arvejas, blanquillos, habas, caraotas en Venezuela, por ejemplo. Ellas son muy ricas en calcio, pero también tienen una sustancia llamada los fitatos, que quelan el calcio, lo secuestran en el tubo digestivo, evitan que se absorba. Las bebidas gaseosas evitan que se absorba el calcio. Entonces, a veces no tenemos que buscar alimentos que me incrementen el calcio. Tenemos que quitar alimentos que me inhiban la absorción. Por ejemplo, consumir té verde o el té negro, tomar mucho café, por ejemplo, tomar mucho chocolate, o, por ejemplo, utilizar infusiones, o también, por ejemplo, comer muchísimas carnes tampoco es que ayude mucho a fijar el calcio, porque pues cuando hay mucha proteína, en vez de fijarse el calcio, lo que hace es que antes no se absorbe. Y pues lo que podríamos utilizar en esos casos sería consumir muchos vegetales de hojas verdes y leguminosas, que eso nos aportarían una gran cantidad de calcio, aparte del pollo y del pescado, que también son ricos en calcio, y pues eso nos ayudaría a mejorar los niveles de calcio en hueso. Pero para eso también requerimos hablar con el entrenador, porque si no hay ejercicio físico, no vamos a poder fijar ese calcio, así no los den en un comprimido. Perfecto, doctor. Otra de las preguntas indican que cómo adapto mi dieta a los efectos secundarios de algunos medicamentos, como es el caso de los corticoides. Bueno, es una buena pregunta, la verdad, muy interesante pregunta, pero el problema con los corticoides es que ellos hacen su trabajo y uno de los efectos es que alteran el metabolismo de la glucosa, alteran un poquito, hacen que se abra mucho más el apetito y todo eso, pues disminuyen la sensibilidad a la insulina a nivel periférico, produce como una pseudodiabetes, una pseudoinflamación del tejido periférico y por ende pues vamos a empezar a tener elevaciones o de la glucosa leves o moderadas. Pero en este caso, por ejemplo, con los corticoides, la idea sería evitar los alimentos que tienen azúcar o basar la alimentación en harinas, por ejemplo, las pastas blancas, que comemos muchas pastas, mucho espagueti en la noche, arroz o carbohidratos simples. Tocaría consumir carbohidratos más complejos, por ejemplo, como el arroz integral, la quinoa, el amaranto, utilizar el maíz en los países que nos escuchan, por ejemplo, utilizar maíz que sea integral, que se pueda ver la cascarita ahí puesta. Ese tipo de carbohidratos son mucho más eficientes y tienen menos riesgo de subirnos de peso y de afectarnos el metabolismo de la glucosa. Perfecto, doctor. Bueno, nos quedan 3 preguntas. Nos indican que es cierto que hay que comer más cantidad de proteínas para enlentecer la pérdida de masa muscular en la distrofia muscular. Esa pregunta también es muy interesante. A ver, depende de muchos factores. Por ejemplo, hay un problema con la proteína. A ver, si nosotros consumimos la proteína o ciertos tipos de proteína, como lo hablamos ahorita, la creatina, que es un precursor, o por ejemplo la proteína whey, que también es un precursor que nos aporta aminoácidos para fabricar músculo. También podemos conseguir proteínas en las leguminosas, en el pescado, en la carne, en el queso, en el huevo. Podemos tener un buen producto, unos buenos suministros para poder fabricar músculo. Pero hay un problema con la función de la masa muscular, y es que si no nos movemos, no podemos desarrollar masa muscular, que por eso es que se empiezan a atrofiar mucho los músculos. Cuando la persona ya no camina, no hace esfuerzo, tiene menos tasa de producción de músculo, como lo vimos en las gráficas. Mientras se les ponga corticoides, con el tiempo ellos tienen más posibilidad de moverse. Tan pronto ya no caminan, pues la atrofia muscular es más marcada. Así que si le damos mucha proteína no va a tener sentido. Hay que darla para antes de que lleguen esos malos momentos o esa fecha, esos momentos en los cuales ya nuestro paciente no se puede levantar de la silla. Y otro paciente nos dice que los suplementos proteicos le producen vómito y cómo puede hacer para evitar esto. Sí, ese es un problema. Muchos de los suplementos proteicos o de los complementos o de las proteínas en polvo, si son puras o aisladas, como se conocen, son sabores neutros. A veces les tienen que echar un sabor como a vainilla o a fresa o a chocolate
pero los aminoácidos libres como tal no saben amargo o no saben a nada. Por ende, este tipo de bebidas se vuelven bebidas hiperosmóticas porque tiene que echarle uno azúcar, otro tipo de componentes como frutas, a veces le echan leche, y se vuelven bebidas muy densas. Y pues obviamente el estómago no está hecho para digerir ese tipo de alimentos. El estómago está presentando en su músculo liso también atrofia, ha perdido la capacidad de digerir. Y en los pacientes con distrofia muscular hay que hacer una cosa, y es darle un tiempo al tubo digestivo, al estómago, para que él vacíe el contenido. A veces no hemos terminado de digerir el alimento cuando viene la otra comida o nos ponen un suplemento nutricional, el estómago casi que detiene el proceso digestivo e induce las ganas de vomitar. Así que a veces en estos casos menos es mejor, y darle, o sea, planear muy bien la dieta y estar muy cerquita al paciente para preguntarle cómo te fue con el desayuno, vamos a ver cómo está tu peso, vamos a ver cómo está tu almuerzo, cómo te fue, cómo te sentiste con la cena, y así es como se crea el plan de alimentación perfecto. No una fotocopia que voy y se la entrego y este es tu plan de alimentación y nos vemos en un año, eso no sirve. Hay que estar muy pegadito al paciente y hay que cada rato entrevistarlo a ver cómo le va para poder ajustar el plan a sus necesidades. Listo, doctor, muchas gracias. Nos piden también los pacientes que si nos puede, por favor, como resumir, hacer un feedback de los principales objetivos de una correcta alimentación en la distrofia muscular. Perfecto, buenísimo. Bueno, como esto es una enfermedad progresiva, o sea, como que cuando nacemos pueda que no tengamos síntomas, y a medida lo vamos desarrollando, hay que evaluar muy bien es qué capacidad física mantengo yo. O sea, qué tan hábil soy levantándome de una silla, comiendo por mí mismo, deambulando, o sea, caminar. Entonces, todas estas funciones que de pronto las vemos como tan tontas, como caminar, como llevarse la cuchara a la boca, como peinarse, cepillarse los dientes, todo esto nos va a permitir utilizar un juego inmenso de músculos, de los dedos, de las manos, de los hombros, de los brazos, del tronco, de la espalda, de las piernas. Y entre más mueva mi musculatura, obviamente más la voy a preservar. Y pues obviamente los medicamentos que hemos estado hablando nos ayudan con eso. Entonces, la nutrición durante ese periodo de vida es: si yo puedo masticar, mastico. Si yo puedo consumir gran variedad de alimentos como vemos aquí y los puedo, digamos así, servírmelos en una consistencia crunchy, que yo pueda masticarlos y sacarles el placer, pues es importante. Pero nunca cambiar la alimentación básica por alimentación que porque es un niño que tiene distrofia muscular le vamos a dar alimentación o comida callejera, pues eso no tiene sentido. Entonces siempre es mantener una alimentación saludable con todos los grupos de alimentos, tanto los de origen animal y los de origen vegetal, si son de su agrado. Aquellos casos de pacientitos que son vegetarianos, pues respetarle su cultura, y los que son veganos, pues respetar la cultura. Eso sí, no importa el enfoque nutricional que tenga, siempre hay que garantizar por lo menos 1 gramo de proteína por kilogramo de peso. Así que esos pacientes usualmente requieren 1.3, 1.5 gramos de proteína por kilogramo de peso para poder mantener o preservar su masa muscular. Hay que también darle ácidos grasos como son los omega 3, los monoinsaturados, y evitar los omega 6, que son los inflamatorios. Que eso es muy importante, no reutilizar el aceite y no consumir alimentos fritos. Y consumir carbohidratos complejos, o sea, preferir los alimentos íntegros, integrales, pero no esos alimentos como son las harinas muy, muy finitas, o el azúcar, o postres o helados, ese tipo de cosas. Eso queda como para de vez en cuando, para poder darle un colorcito a la alimentación. Consumir muchas frutas, muchas verduras. Si no le gustan las verduras, consumirlas en forma de papilla, de compotas. Pues obviamente garantizar el aporte de todas las vitaminas, todos los minerales, proteínas, grasas y carbohidratos. Cuando ya el paciente no puede consumir por sí mismo, pues hay que cambiar la textura de los alimentos, y llegado el caso que toque hacer una alimentación por sonda, pues ya eso es un manejo muy complejo que lo tendría que manejar su nutricionista y el familiar cuidador, que en todo el ciclo de la vida se garantice por lo menos el 100% de todos los macro y micronutrientes. Doctor, muchas gracias. Pues la charla fue muy interesante. Realmente no esperábamos tanta gente. En Facebook se conectaron 195 personas.
Por acá por Zoom siempre Perfecto. tenemos un límite, digamos, de 5, máximo 10 personas. Se conectaron 22 personas y se compartió Perfecto. 29 veces la charla, entonces, perfecto, porque quiere decir que llegamos a muchas más personas que les interesa muchísimo el tema. Entonces, muchas gracias por la charla, doctor. A ustedes muchísimas gracias por la invitación y por último un mensaje que les queda a todos los que nos escucharon, que muchísimas gracias, es que estas personitas requieren mucha ayuda, requieren mucho amor, mucha comprensión, ponerlos en el mejor lugar de nuestro corazón y nuestra mente, y si en nosotros está ayudarlos de cualquier forma, hay que hacerlo. Hay que hacerlo porque son angelitos que requieren muchísima ayuda, muchísima consideración, mucho amor, y pues para eso estamos todos. Así que hay que divulgar esa información. Y si conocemos algún paciente, ya saben dónde acudir a la fundación para que podamos prestarle la mejor ayuda posible. Y te cuento, Lady, que cerramos con 527 personas alcanzadas y 38 veces compartidas. Entonces, doctor, muchísimas gracias en nombre de la Fundación Colombiana para Distrofia Muscular. Don Luis, te dejo para que cierres el evento. Bueno, muchísimas gracias. No tenemos más que agradecimientos para el doctor Roberto, quien pues, de una manera muy clara nos ha dado herramientas para mejorar notablemente todos esos malos hábitos alimenticios que si nosotros no los tenemos en cuenta, pues nos van a perjudicar más nuestra salud. En nombre de la Fundación reiteramos nuestros agradecimientos, sabiendo, doctor, que siempre podremos contar nuevamente con usted en otra oportunidad. Que tenga una excelente y feliz noche, y a toda la comunidad de distrofia muscular les invitamos a que estén pendientes de todas nuestras redes sociales y la página web, porque vendrán muchas otras actividades y conferencias bastante importantes. Muchas gracias y Dios les bendiga. Muy buena noche.